Para ello estoy preparando un ejercicio para que podamos determinarlo y verlo de manera procedimental. Haremos mucho. Y dice así: determinar la resultante vectorial para el siguiente sistema de vectores que se muestran a continuación. Y si ustedes se fijan, tenemos un vector A con un ángulo de 40 grados y un valor modular de 30 newton, un vector B con un ángulo de 30 grados y una representación de 40 newton, un vector C con un ángulo de 50 grados y una representación modular de 10 newton, y un vector D con un ángulo de 30 grados y una representación modular de 10 newton. Para empezar, nosotros tenemos que intentar ver si es que en alguno de los casos llegamos a esta tabla de simplificación. O sea, primeramente veamos, entre sí tenemos alguno que forme 0 grados, entre sí ninguno forma 0 grados, entonces no hay esa simplificación. Entre sí habrá alguno que forme 90 grados. Antes de comenzar a aplicar los 90, los 180, vamos a determinar los ángulos complementarios. Eso nos va a ayudar de sobremanera. ¿Qué significa? Por ejemplo, este de 50, su ángulo complementario es 40. Este de 30, su ángulo complementario es 60. De este de 40, aquí es su ángulo complementario es 50. Y de este de 30, su ángulo complementario es 60. Perfecto. Veamos. ¿Qué ángulos entre sí se forman en 90? Entre A y B tenemos 40 más 60, 100, no cumple. Entre B y C, 30 más 50, 80, no cumple. Entre C y D, 40 más 30, 70, no cumple. Y por último, entre D y A, 60 más 50, 110, no cumple. No tenemos entonces la simplificación de los 90 grados ni de 0 grados. Veamos lo de 180 grados. Dice que así tendría que ser la figura. Si ustedes se fijan, aquí tenemos dos amenazas. Tenemos una amenaza entre B y D y una amenaza entre C y A. Entonces, para verificarla tenemos que sumar los ángulos internos desde aquí hasta aquí y ver si da los 180 grados. Entonces, veamos. 40 más 60 son 100, más 30 son 130, más 50 son 180. Entre estos dos se dará esa simplificación, que dice que quedará un vector representante entre estos dos, cuyo módulo o sentido, será del vector mayor, en este caso 30 es el mayor. Es más, vamos a ir trazándolo para que vean cómo es de sencillo hacerlo. Y por eso es la finalidad de su uso. Okay. Para empezar, decimos que entre A y C se cumplen los 180 grados. Según nuestra ecuación dice que la resolución analítica será la resta de sus valores modulares, pero primeramente dejando el sentido del vector mayor. Entonces en este caso el vector mayor es A. Entonces aquí va a quedar un valor resultante con ese sentido. Y obviamente también ese ángulo, ¿no? Dice que tiene un ángulo de 40. Y su valor de resultante será igual a la resta directa de sus valores modulares, es decir, 30 menos 10. Entonces aquí vamos a tener resultante igual 20 newton. Así de fácil. Ya desapareció. Ahora veamos. Teníamos otra amenaza de 180 grados entre D y B. Veamos. 30 más 50 son 80, 80 más 40 son 120, 120 más 30 son 50. No cumple, por lo tanto estos vectores se mantienen. Es decir, que vamos a tener un vector que sus ángulos van a ser 30 y 60, va a seguir valiendo 10 newton. Y el vector B que vale 40 newton y sigue valiendo acá 60 y aquí 30. Perfecto. Una vez hemos hecho eso, el siguiente paso, entonces vamos a dejarlo como paso. Primer paso, ángulos complementarios y simplificación.
¿Ok? Ahora vamos a ver el segundo paso. Descomposición de vectores. Vamos a descomponerlos, los tres vectores estos que quedaron. Entonces, para ello, los voy a trazar uno por uno. Uno por uno los voy a dibujar. Primeramente voy a trazar el vector A. Y X dice que este vector R en realidad, que es el resultante que quedó, tiene un ángulo inicial de 40 y vale 20 newton. ¿Está bien? Entonces lo descomponemos. Vamos a tener una componente vertical y una componente horizontal. Dijimos que si aplicamos método del polígono tendremos esto y esto. Este se va a llamar resultante vertical, resultante horizontal, porque ya ahora la simplificación la dejamos como resultante, ¿no? Entonces vamos a tener que resultante vertical es cateto opuesto. Si vemos nosotros nuestra última fórmula, esto quedaba así. Resultante vertical iba a ser igual a seno del ángulo por R. En este caso R es obviamente la representación de 20 newton. Entonces teníamos lo siguiente. R vertical igual a seno de 40. Ya saben que seno es cateto opuesto, coseno es cateto adyacente. Por 20 newton. Veamos. Seno de 40 por 20. 12.85. Entonces R vertical vale 12,85 newton. Ahora veamos R horizontal. R horizontal es cateto adyacente, es decir, se va a resolver con coseno. Coseno del ángulo por R. R horizontal va a ser igual a coseno de 40 por 20 newton. R horizontal ya tiene un valor. Coseno de 40 por 20 newton. $15.32. Listo, ya tenemos el primer vector descompuesto. Vámonos al segundo, al B. Vamos a tener lo siguiente. Más o menos así. Y X. Ese es el vector. Y este es su ángulo, 30. Ya saben que podemos trabajar con ese ángulo o con el ángulo de 60, lo que les quede más cómodo, lo que identifiquen como mayor común. En este caso voy a tratar de dejar todo como estaba en vectores iniciales, pero ya saben que da lo mismo. En este caso vamos a tener una componente vertical y vamos a tener una componente horizontal. ¿Sí? Meto el polígono, este va a ser vector inicial, este va a ser vector siguiente, este se va a llamar B vertical, este se va a llamar B horizontal. Entonces veamos. B vertical ahora es cateto adyacente, entonces vamos a tener que se resuelve con coseno. B vertical es igual a coseno del ángulo por B. Es decir que B vertical va a ser igual a coseno de 30 por, ¿cuánto dijimos que valía? 40 newton. B vertical ya tiene un valor, veamos. Coseno de 40, perdón, de 30, no sé de dónde sacó 40. No, está bien. Coseno de 30 por 40. Esto da 38.64. B horizontal
va a ser igual a seno del ángulo por B. Es decir, que B horizontal va a ser seno de 30 por 40. Seno de 30 vale 0,5 por 40 vale 20 newton. Y por último vamos a ver el último vector, el verde, que más o menos quedaría así. ¿Qué dice que tiene aquí? 30 grados. ¿Sí? Lo mismo, tendrá una componente vertical y tendrá una componente horizontal. Si aplicamos método del polígono, este será el vector inicial y este será el vector siguiente. Este se llama D y vale 10 newton. Es decir, que aquí va a ser D vertical y D horizontal. Si ustedes ven, D vertical es cateto opuesto, es decir, se resuelve con seno. Entonces vamos a tener que D vertical va a ser igual a seno del ángulo por D. D vertical va a ser igual a seno de 30 por 10 newton. D vertical vale, seno de 30 vale 0,5 por 10 vale 5 newton. D horizontal va a ser igual a coseno del ángulo por D. D horizontal va a ser igual a coseno de 30 por 10 newton. Y D horizontal va a ser igual, coseno de 30 vale 0,866 por 10, va a valer 8,66 newton. Listo, fíjense que hasta aquí ya descomprimimos.